Vamos a grabar. Gracias, Vero, por recordar que vamos a grabar. Entonces yo estaba haciendo como esta reflexión conceptual y me encantaría saber un poco cómo han vivido el proceso, los que están participando, y hay 22 personas conectadas. Entonces me encantaría conocer qué les ha pasado en estas 3 sesiones, más el material que han revisado en la plataforma virtual. Si alguien quiere comentar, no sé, alguien de los que están acá, de los que llegaron temprano y los que llegaron después. ¿Qué les ha pasado con el ejercicio del curso a la fecha? Y ustedes están problematizando con respecto a un trabajo que tiene una nota, una evaluación, pero más allá de la nota y cumplir con un taller de capacitación, uno más dentro de la lista, la pregunta es cómo le van a dar valor desde el punto de vista de la toma de decisiones. No es lo mismo hacer un curso a un grupo directivo que equipos que son mandos medios o grupos más operativos que siempre plantean que lo más importante es la voluntad política y cómo se generan los espacios para problematizar e incorporar el enfoque de género en las prácticas y en la gestión pública particularmente que ustedes realizan en la cotidianidad. No sé si hay alguien que quiera comentar qué les ha pasado con el taller y con este curso. Abro la palabra. María José me dijo que era muy participativo. Sí, hola, Eduardo por acá. Hola. Eduardo Muñoz de Valdivia, director del Hola. IPS Los Ríos. Eh, sí, mira, a mí me ha pasado que me ha costado estar presente en 100% en el curso. El tema de la pega y tantas cosas hace un poquito difícil esto, pero en relación a este curso en particular, como tú decías, hay un listado que uno siempre ha hecho de cursos vinculados a Uh-huh. género, la mayoría por cumplir. Creo que este tiene esa sutil diferencia en el cual hemos profundizado más elementos. Se ha puesto un mayor realce en la dimensión sociocultural de los elementos que dificultan esta transversalización del enfoque de género. Eh, y bueno, efectivamente, como tú señalabas, el trabajo que tenemos que hacer es parte de realizar una suerte de propuesta que nos Uh-huh. permita, de alguna manera, incorporar este y otros temas en las culturas organizacionales, que es una cuestión extremadamente difícil, sobre todo en culturas más viejas, en términos de composición etaria, que yo en el Foro 1 señalé como uno de los facilitadores el hecho de la renovación etaria de los funcionarios. Ya en el instituto donde yo trabajo, tuve la oportunidad de trabajar entre 2014 y 2018 por primera vez como director, y mucha de la gente que trabajaba ahí venía del Seguro Social, y todos los esfuerzos que hicimos por incorporar el tema del enfoque de género, las disidencias sexuales, era como bien echado a la talla, ¿ya? Uh-huh. Eh, y siento que hoy día eso ha cambiado, ¿ya? Ha cambiado para bien, se considera esto como parte importante de nuestra manera de relacionarnos como personas. Obviamente todavía queda mucho trabajo por hacer, eh, eh, disipar esa imagen que existe de que el enfoque de género tiene que ver con que las mujeres dominan el mundo. No tiene que ver con que existe un Día Internacional del Hombre y muchas tonteras que todavía, disculpa la expresión, todavía se plantean, ¿ya? Por lo tanto, si bien como te señalaba al comienzo, a mí me cuesta, estoy estudiando otra cuestión más, la pega, los hijos, el curso de género, me ha costado un poquito estar más metido, he tratado de participar harto, eh, y por eso ahora estoy conectado al teléfono, porque yo a las 11 tengo que estar en otro lado, pero voy a andar conectado desde el teléfono. ¿Ya? Me interesa poder seguir profundizando en esto, y que los colegas con los que trabajo también comprendan que no son meros indicadores, que no son poner globos morados un día en la sucursal para relevar alguna situación, que yo lo digo porque me lo plantean como acciones dentro de la lógica de las acciones de género, que si bien no restan, pero creo que no va por ahí la cosa. Ya puede que a lo mejor sí contribuya, no sé, no soy para nada experto en la materia, pero como te digo, me ha gustado, contento. La relatora que estaba antes me pareció bastante accesible. A veces cuesta conversar de temas donde hay una distancia etaria. Yo tengo 50 años, no soy tan viejo, pero tampoco estoy tan cabrito. Me crié en una dinámica social y cultural, que he logrado ir incorporando nuevos elementos.
Ujú. Eh, y creo que es posible incorporar este enfoque de género con todos los propósitos que nos hemos establecido, insisto, más allá de los PMG, más allá de los CDC, más allá de cualquier métrica, sino como una forma de relacionarnos entre las personas, en este caso en el nivel organizacional público, digamos. ¿Ya? Y en ese sentido, me ha gustado mucho esta experiencia en particular. Ya no es para tirarle buena onda porque estemos en vivo nomás, pero yo planteaba que asumí mi nuevo periodo de dirección ahora en agosto del año 23. Claro, ya llevo un año más. Yo creo que hemos hecho como cuatro cursos de género, algunos con mayor, otros con menor intensidad, pero me da la impresión que el que estamos trabajando ahora aborda de una manera más concienzuda los temas, ¿ya? Ujú. Eh, Eso quería aportar y no sigo para no latear tanto, ¿ya? Te agradezco la intervención, la motivación y estar conectado al celular. Yo sé que muchos de ustedes en su rol directivo tienen que estar en terreno, así que no tengo ningún problema. Me cuentan si tienen que apagar la cámara, pero me parece súper potente que estén conectados, conectadas. Y lo que tú planteas, Eduardo, que creo que es una variable, la variable generacional sí opera, y esa es la invitación que tenemos que hacer a otras generaciones porque han tenido una socialización distinta y también ha sido problemático cuando se quieren imponer cosas. Yo creo que también ahí esa discusión hay que tenerla de cómo hacemos educación, nos reeducamos, desaprender. Este proceso también significa desaprender, sobre todo a nivel de discurso, de práctica, sobre todo cuando ustedes tienen los estereotipos de género, cómo los estereotipos aparecen en los discursos públicos, aparecen en la prensa, en las discusiones políticas, o sea, cuando uno empieza a tomar conciencia, decimos hemos avanzado, pero por otro lado se mantienen estas estructuras de poder donde los estereotipos de género, la ley del agrado, ciertos mandatos sociales, hacen de que las personas reproduzcan lo que conocen. Entonces también esto es un proceso también de invitación. Creo que eso también es súper importante como directivos que ustedes cuando planteen las políticas de incorporación del enfoque de género para transversalizar, reconocer que son compromisos del Estado, que es para mejorar la calidad de la democracia y hacernos cargo de las desigualdades entre hombres, mujeres, diversidad sexogenérica, y que eso afecta a la calidad de la política pública. O sea, yo creo que eso es súper importante encuadrarlo. No son cuestiones antojadizas, porque hay todo un discurso antigénero y que es real, que uno no puede decir no existen, están en TikTok, están en YouTube, son muy activos, activas, y hacen un ejercicio de ataque y de descalificación a un enfoque conceptual y teórico, pero con fines políticos, obviamente, y que uno tiene que tener la claridad para invitar y contrarrestar esos discursos también. Y creo que también ese es un desafío. ¿Cómo hacemos que este enfoque sea una invitación, un proceso de acompañamiento y que estas políticas o programas, ustedes cuando seleccionen un documento clave de nivel interno para analizar o alguna política, desde cómo planifican una capacitación, van a tener las variables de género y después van a mirar ciertas preguntas que se van a hacer sobre roles de género, sobre el enfoque de la autonomía, sobre la interseccionalidad, y ya eso va a cambiar la calidad del análisis y una variable de género que incorporen. No tienen que incorporarlas todas. Una ya va a marcar la diferencia en la propuesta o línea de acción y después la medición de resultados. Entonces, hay que superar la lógica de estar llenos de indicadores. La administración pública tiene un problema. No sirven 1500 indicadores si no tengo claro el propósito, el para qué. O sea, primero es muy importante saber el para qué. Y en este curso, María José lo puso muy de manifiesto en las discusiones que han tenido en los talleres, de que esto no es sumar hitos o cultura de eventos, porque eso es simple, pero es el proceso final, ese es un componente dentro de una planificación donde tú primero diagnosticas y miras los problemas públicos con las variables del enfoque de género, incorporamos ciertos elementos para reconocer roles de género, cómo afectan esa relación. No es lo mismo una mujer que vive en una zona rural a una zona urbana, que pertenece a una etnia o participa, tiene escolaridad completa o tiene algún tipo de discapacidad. Todas esas variables que tienen que ver con el componente de la interseccionalidad, que finalmente nos dice hay interrelación de variables de raza, clase, género,
que tienen un efecto en cómo mapeamos o reconocemos a un grupo o una población. Y cuando vemos esa interrelación, nos vamos a dar cuenta que inclusive cuando tenemos que diseñar un plan de capacitación a las comunidades, vamos a incorporar las variables de género, vamos a mirar la estadística, que no es solo hombre-mujer, que la lógica del sexo biológico, que era el enfoque de las diferencias, sino que vamos a mirar desde la variable del enfoque de género como metodología analítica, vamos a ver las desigualdades. Esa es la invitación. Y ahí es donde vamos a tener la posibilidad de mejorar las intervenciones sociopolíticas y el rol del Estado, cómo el Estado también y la administración pública, que ustedes son la cara visible, que median entre la sociedad y el Estado, refleja también esa pertinencia territorial. El enfoque de género también ayuda mucho a tener mayor pertinencia territorial, porque se mira desde el conocimiento situado. Ustedes vieron con María José y le explicó el enfoque del conocimiento situado. Cuando uno mira con variables de género y supera las lógicas de la variable sexo, ¿no? Que era típico hombre-mujer, listo, mirada binaria, y eso no te daba un dato cuantitativo. O la lógica en la administración pública de contemos mujeres. Eso ya pasó, o sea, contar mujeres, sabemos que está feminizado el espacio de trabajo. La pregunta es, ¿cuáles son los roles de género? ¿Qué pasa con la autonomía en la toma de decisiones? ¿Qué pasa con la crisis y los cuidados? ¿Qué pasa con la feminización de la pobreza? ¿Qué pasa con la ley del agrado? ¿Qué pasa con los estereotipos también que afectan y tienen barreras de género para los hombres? Los hombres en sociedades patriarcales, con lógicas de alta concentración del poder, en ciertas estructuras dominantes que generan un efecto donde ciertos grupos, actorías, tienen mucha concentración de poder, reproduce esas lógicas de desigualdad y se amplifica mucho más en la relación hombres-mujeres. Y ahí aparecen nuestras inequidades, aparecen las brechas de género y las barreras de género. Y muchas veces la administración pública, a través de los formularios, a través de los documentos que pide, reproduce barreras de género y de no saber mirar un problema público, porque eso no pasa muchas veces por una nueva ley, no pasa por una nueva política, sino que a veces pasa por cierta toma de decisiones y saber mirar. Y a nivel estratégico se pueden tomar decisiones que cambien una variable y se incorpore el enfoque de género con reconocer dos o tres variables que pueden ser una brecha de género o una barrera de género. Recordemos que las barreras de género pueden ser culturales, administrativas, legales, pueden ser de corte muy específico a nivel operativo y eso puede estar generando un efecto donde no estamos observando un problema público y que gracias al enfoque de género, cuando lo tenemos incorporado, vamos a poder planificar mejor. Por eso la planificación hoy día, la planificación estratégica tiene que tener un enfoque de género y también las planificaciones operativas dentro de las organizaciones. Ahí hay un desafío bien relevante en la administración pública hoy, que ya superamos la etapa de incorporemos el enfoque de género, pero sabemos que esto no significa capacitar a mujeres, género no es igual a mujer, es una variable de análisis que explica la desigualdad entre hombre y mujer y también las diversidades sexogenéricas que tienen que ver con las relaciones de poder. Es profundamente político, político en términos de analizar el poder, la distribución de ese poder, y ahí está la capacidad de abordar las brechas de género, las barreras de género y comprender desde los elementos sociopolíticos las inequidades que son algunas de carácter más estructural y que debemos abordar en el ejercicio de análisis. Entonces, estos tres conceptos, inequidad de género, brechas de género, barreras de género, que han visto durante todo el programa, son las variables que vamos a operacionalizar en el trabajo final. No sé si hay preguntas sobre ese trabajo, porque ustedes ya seleccionaron un tema de análisis. Ahí también abro la conversa. Si hay otras personas que quieran comentar qué documento o qué material ya han visto y que les gustaría aplicar el enfoque de género para transversalizarlo, hay que partir con incorporarlo. Entonces, aquí me encantaría saber si lo han visto, los grupos de trabajo ya están, no sé, Loreto, por ejemplo, ahí que te vi, Loreto Rojas, si ya vieron el trabajo, si me puedes comentar al Ay, no, respecto. no, No, ¿no has lo visto que nada del sí, trabajo? no, todavía no, pero sí Ya. vi
rendimos el primer trabajo, ¿no es cierto? Y Sí, la algunas, primera parte, parte uno. claro, hay unas preguntas también que tienen relación con el trabajo 2. Y ahí me queda la duda, ¿el trabajo 2 es el trabajo final? Ah, ok, ya. Sí, lo vamos a revisar. Es súper buena esa pregunta, Loreto, porque a mí me pidió María José también que revisara el trabajo y ahora les quiero mostrar el documento para que vean que este trabajo tiene dos partes. La parte uno es descriptiva, donde ustedes identificaron un documento y se preguntaba a quién está orientado, cuál Sí. es el nombre objetivo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, tu grupo, ¿qué trabajó tu grupo? Lo ¿Qué que pasa es que documento? yo tuve que hacerlo sola. Ya no Ah, pude en estar escuela. en grupo porque lamentablemente los días que me ha tocado estar en este taller, yo además tengo que salir a terreno. Ya. Entonces lo hice sola, pero ingresé, ¿no es cierto?, al documento. Era dos preguntas, creo. Sí, ¿Cómo sí. tú sientes que podías transversalizar el género, ¿no es cierto?, en el IPS y qué limitantes existían? Ujú. Ya. Perfecto. Y Miremos hasta ahí me entonces, quedé. hasta ahí llegamos. ¿El resto Sí, está en lo hasta ahí mismo? llegué. Es individual, me está diciendo acá que es un trabajo individual. Siempre lo hacemos Ya, en sí, equipo, porque pero yo en este lo hice caso, sola. Sí. aquí Sí, son yo todos Aparece que en un individuales, foro ¿no? además. lo mismo que Loreto, por acá. Ya, Cecilia igual. Ya, perfecto. ¿Les parece que revisemos entonces el trabajo? Porque Sería creo que bueno. es súper importante que tengan claro qué es lo que se pide y cómo se va a evaluar. Y para explicarles un poco la rúbrica y darles algunos ejemplos. ¿Les parece? Si quieren ahora vamos a mostrar en aula virtual y vamos a mostrar un Word con las preguntas. A ver si la Vero me ayuda para mostrar. ¿Te parece, Vero, que lo mostremos? Sí, Hola. el trabajo es aparte de los foros, María Los Ángeles. Sí, efectivamente. Mientras mostramos, esto es súper importante porque este es un ejercicio como hay un nivel descriptivo, después un descriptivo relacional, que uno relaciona variables, y después una parte donde uno plantea algunas propuestas o líneas de cómo vamos a hacernos cargo de las brechas, barreras de género. Entonces, además de los foros, que es parte de la evaluación, que tienen que responder estas preguntas del foro en el aula virtual, también hay que entregar este trabajo final, pero que tiene una rúbrica, es bien simple. Entonces, revisémoslo ahora, ¿les parece que lo revisemos? Aquí está el trabajo de aplicación. ¿Lo habían visto? Sean honestas. Si no lo han visto, no hay ningún problema. Hoy es la sesión para revisarlo. ¿No hay ningún comentario de Sí. esto? Lo que pasa es que, para explicarles un poco, el foro uno ellos, bueno, la mayoría los respondió. Yo me voy a comunicar con aquellos que no lo han respondido, porque esa es la parte uno que tiene relación con la parte 2 del trabajo. ¿Ya? Esta era la parte uno que todos lo respondieron en el foro y eso está ok, ¿ya? Lo recibimos y no hay problema con eso. Y esta es la parte 2 que tiene que ver con lo que respondieron en el foro. ¿Ya? Ahí está. No sé si se ve bien, pero Sí, ahí se ve, parece, lo ven todos. Este es el trabajo de aplicación que ya se hace en el foro. No hay un trabajo de investigación aplicada, es mucho más simple, es un trabajo mucho más descriptivo, relacional. Y este es el paso 2 que tienen que entregar el 22 de noviembre, o sea, les quedan hoy, mañana, 22 es viernes, ¿no? sí, El viernes. Entonces, este ya, viernes ustedes tienen que entregar el trabajo, que yo les voy a confesar que es un trabajo más simple que el que siempre hacemos. Ahí la María José fue más generosa, porque habitualmente les pedimos problematizar algunos componentes, pero en este caso, ustedes ya entregaron el paso uno. Los que no lo han entregado se van a comunicar con ustedes, en este caso Verónica, que ahí está hablando, Vero desde QV, que es nuestra coordinadora, y les va a pedir que se pongan al día, porque es un requisito estas dos partes, la parte uno que a través del foro y la parte 2 se cumpla para poder evaluar el curso. mira, yo les Entonces, quiero, dale, disculpa, Fran. Verito, Sí, lo explícale que el pasa es que tema. les quiero mostrar cómo tienen que entregar el trabajo, ya para que no, porque yo les mandé como un tipo instructivo cómo responder el foro y para que estén todos como alineados y sepan dónde entregar el trabajo, ¿ya? Ahí Fran puede responder las preguntas más de contenido. Tiroles.
Bueno, la parte 2 del trabajo lo tienen que completar en un documento Word, que es lo que les mostré, ¿ya? Y lo pueden encontrar acá en aula, ¿ya? No sé si lo pueden ver. Acá estoy en el módulo 3. Si me hacen con la manito, me avisan. Sí, ahí nos van diciendo para Ah, ya. el módulo. Ya, están ahí siguiendo el módulo 3 en aula virtual, que ustedes tienen una clave de ingreso que se les envió al inicio y ahí está el material del curso. Entonces, Sigue, acá Benito. ustedes pueden descargar las instrucciones, perdón. Y bueno, ahí se les descargan y acá se les pueden ver el Word, ¿ya? Y luego de esto, bueno, ustedes lo completan según lo que hicieron en el paso 1, completan con lo que les solicitan y después, en este mismo módulo, tienen que subirlo, ¿ya? Y acá van acá y dice entrega de trabajo de aplicación y, bueno, acá se me ve como administradora. Pero acá lo tienen que subir. No sé si se entiende o necesitan que se los muestre más detallado. Este es el momento de hacer todas las preguntas, como Sí, de tutorial. Ahí nosotros estamos mostrando cómo vemos las calificaciones, vemos el nivel de participación, nosotros podemos revisar todo eso como administrador. Pues lo relevante es que ustedes puedan bajar el documento y ya. después responder. Sí, ¿Sí? mira, ¿Hay acá nos preguntas? dice Cintia y Miguel que no han podido ingresar al aula. Les pido que por favor me envíen un correo para poder solucionar ese tema, ¿ya? Porque eso es importante para que puedan subir sus trabajos. Entonces, si quedó claro, te dejo la palabra, Flor. Sí, mostremos el Word de nuevo. Ya, Ya, entonces esto que parece, estas cuestiones que son operativas, son relevantes para ponernos de acuerdo y que todos puedan participar y cerrar el proceso académico, porque además de la participación en las sesiones sincrónicas, mira, acá nos dice Cintia que hay un tema por la ciberseguridad, claro, que les bloquea, tienen un bloqueo parece desde el punto de vista de que en el trabajo el acceso, claro. Entonces claro. vamos a revisar. Claro, la otra opción es que me lo puedan enviar directamente a mi correo. Si es Yo que no hay preferiría otra. esa en ese caso. Ujú. Entonces hagamos lo siguiente, Vero, para aquellos que tienen una barrera en términos de seguridad para ingresar a Moodle, porque efectivamente con Moodle algunos computadores y algunos sistemas operativos lo detecta como posible amenaza, entonces es mejor que ahí la Verito, que ella envió un correo que se llama qsb@gmail.com, ella va a enviarles un correo con el trabajo y lo pueden mandar en Word. Les damos esa opción también, ¿les parece? Y en el caso de Cintia, claro, que no ha podido ingresar a ninguno de los foros, deberíamos darle la opción de que llenen el Word los dos foros. Ahí está el correo. Sí, Entonces eso, ahí mando los pantallazos. les voy a enviar un Word con los 2 pasos para aquellos que tienen problemas por temas de seguridad y así lo puedan completar. Sí, gracias. Ahí está Miguel. Estos caso a caso son súper importantes que los resolvamos. Yo sé que el resto ya cumplió con la parte 1, pero si te queda el 22 de noviembre, este viernes, no termina en eso, no vamos a poder aprobar o reprobar, no podemos evaluar el programa. Entonces necesitamos que se cumplan como todos los pasos. Así que ya tienen este vínculo directo con Verónica de QSB para revisar el trabajo. Ahora, en términos de contenido, ya que vimos la parte más operativa, administrativa del cómo, el cómo se ingresa a la plataforma, y si no pueden ingresar a la plataforma, se les va a enviar el correo con este mismo Word. Acá dice claramente instrucciones, de acuerdo a su experiencia en IPS, reflexione y comparta una respuesta a las siguientes preguntas. Entrega 22 de noviembre hasta las 23:59, así que antes de la medianoche tienen que enviarlo, ya sea vía correo electrónico si es que tienen problemas en plataforma o lo hacen vía plataforma. A ver, ¿cuáles son las preguntas? Definir una acción concreta para abordar los factores obstaculizadores identificados en el paso 1. En este ejercicio ustedes identificaron acciones promotoras, factores más organizacionales, ¿no?
qué factores obstaculizadores. Ya, por ejemplo, uno de los que participó y habló recientemente nos habló de la variable de la resistencia al cambio y la variable generacional que opera. Eso podría ser un componente, una dimensión cultural, educacional, que genera un factor obstaculizador. Cuando ustedes identifiquen ese factor obstaculizador, la pregunta es ¿qué? ¿Qué van a hacer para hacerse cargo de ese factor obstaculizador? El qué van a hacer es la acción concreta, el cómo lo van a hacer y describir esa acción concreta como una línea de acción, más o menos general, no necesario a nivel de detalle, pero sí definir el cómo me voy a hacer cargo de ese factor obstaculizador que detectamos que puede ser un componente que después se exprese en una barrera de género o que esté amplificando una brecha de género. Eso también es súper importante en la organización. ¿Cuándo? El cuándo tiene que ver con la variable tiempo. Cuando uno define líneas de acción con enfoque de género, después de hacer un análisis de los factores obstaculizadores y de identificar situaciones dentro de la organización, uno define la gran línea de acción que va a impactar para hacernos cargo el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer para enfrentar ese factor obstaculizador y el cuándo. O sea, tiempo. Es súper importante colocar el eje temporal, un tiempo específico de cuándo se va a realizar y en qué plazo se va a implementar esa acción para abordar ese factor obstaculizador. La otra pregunta es con quiénes. Esto tiene que ver con el mapeo de las actorías. Cuando uno planifica y define una línea de acción para enfrentar un factor obstaculizador, reconociendo ciertas barreras de género, lo que hacemos es también mapear con quiénes lo vamos a hacer. Con funcionariado que tiene ciertas características, porque habitualmente la gente dice lo vamos a hacer con la ciudadanía, ¿no? Cuando se hace el trabajo. Bueno, hay un público objetivo que tiene ciertas características, entonces no va a ser la ciudadanía o el funcionariado, sino que vamos a definir ciertas características de con quiénes, qué características tienen esas actorías que van a ser protagonistas de la acción y que necesitamos hacernos cargo de ese factor obstaculizador. El con quiénes pueden ser actorías, personas u organizaciones también, y que estén involucradas o que sean responsables. Responsables desde el punto de vista de la toma de decisiones o de la implementación, supervisión de acciones, o puede ser a nivel de ser protagonistas del proceso en términos de grupo objetivo que va a estar destinado la acción que se identifica. Si se dan cuenta, es algo breve el ejercicio, es un nivel descriptivo y que ustedes debieran cerrar con eso una iniciativa y ojalá que le den pertinencia territorial, considerando que la riqueza que tiene este curso es que ustedes son directivos, directivas, son equipos de jefatura de las diferentes regiones del país y van a poder identificar acciones que van a poder ser medibles en los territorios que ustedes están hoy día insertos. Sí, creo que es una ventaja, una oportunidad, y que como directivos, directivas, jefatura, después puedan mapear el conjunto de iniciativas o acciones en un gran mapa, que puede ser un conjunto de iniciativas tácticas que respondan a iniciativas para abordar y transversalizar el enfoque de género dentro de IPS. No sé si me siguen con la idea, alguna pregunta. Este es el momento de preguntas, comentarios respecto al ejercicio. Si tienen algún comentario, Yo tengo una pregunta por acá, sí, Francisca. dale. Mira, tengo una duda. En el trabajo tú dices qué personas involucradas o responsables y como uno tratar de solucionar esta brecha, este obstáculo que vemos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo no está dentro de mis manos ni de mis facultades hacer esto? Por ejemplo, dentro de, de los obstáculos que yo puse es que no Ujú. se conciliaba la vida familiar y laboral, ¿ya? En ciertos aspectos. Sin embargo, había una iniciativa del IPS que era la opción de teletrabajo para ciertos funcionarios y funcionarias, pero esta iniciativa, entre comillas, habría también una brecha para acceder a unas jefaturas. ¿Por qué? Porque se discrimina, o sea, para mi entender, se está discriminando a las jefaturas también y a los funcionarios y funcionarias que trabajan en el departamento de personas. Yo lo tengo Ujú. claramente que acá hay un problema, ¿ya?
pero no está dentro de mis facultades ni arreglarlo, ni tengo la la llegada con las jefaturas de, ni de o sea, porque es una facultad discrecional del director del servicio. Entonces yo no puedo acceder a eso. Sí tengo como, o sea, tengo la idea de cómo se puede solucionar, claramente. ¿Qué es lo que debería hacer? Que debería conversar a lo mejor la dimensión de conciliación de vida laboral con la dimensión de modalidad teletrabajo, quizás hablar la asociación de funcionarios, presentarlos ante el director nacional, ver estadísticamente cómo ha funcionado, cuántas personas se han regido por esta modalidad. Yo tengo la idea cómo podríamos ayudar en eso, pero ¿eso es lo que tú quieres? Porque yo no tengo cómo llegar arriba, ¿me entiendes? Porque dice, ¿quiénes Ya, personas involucradas y responsables? ¿En qué plazo implementarlo? Yo tengo claro que de aquí al 31 de diciembre tendríamos que tener algo. Y la acción concreta también la tengo, pero no va a resultar de mi parte, o sea, no voy a llegar arriba, a eso voy. Eso. te agradezco la pregunta porque este es un proceso también incremental. Entonces, no es necesario que ustedes van a ver algunas iniciativas, no sé, a veces las personas definen una capacitación, que es muy concreto, y definen un plan, por ejemplo, de una capacitación considerando la crisis de los cuidados, o generan una estrategia con variables de género para abordarlo en la organización, y también mencionan la corresponsabilidad parental como criterios dentro de la definición de la acción concreta, por ejemplo. Pero también hay procesos que requieren liderazgo ascendente. En este caso, que tú mapees en el conjunto de acciones, identifiques como problema de que hoy día existe una variable y una barrera para ciertas personas acceder a la conciliación de vida personal y laboral y que genera una desigualdad que tú mapeas en el problema a cierto grupo, tú podrías planificar acciones que estén en la lógica de proceso y que, por ejemplo, dentro de los involucrados, la jefatura superior hacer un ejercicio de liderazgo ascendente de presentarle información persuasiva, que sean datos claves que den cuenta del problema. Visibilizar el problema es una acción política y también es un ejercicio que se puede planificar como parte de las acciones. Y dentro de eso también, cuando tú mencionas hacer la sistematización de información en relación a la ley de conciliación de vida personal y laboral y qué elementos estarían cumpliendo a partir de una barrera de gestión interna, también tú podrías visibilizar eso con, en este caso, la actoría específica que sea un tomador de decisión. Y eso se llama liderazgo ascendente y una estrategia de influencia donde visibilizas un problema asociado a la variable de género y a mejorar la calidad de vida del funcionariado, considerando el compromiso, en este caso, del marco normativo que busca, como un gran marco de la ley, conciliar vida personal y laboral. Entonces creo que si tú lo planteas en términos de proceso, no te compliques si no eres la que decide y tiene todo el alcance del poder decisional, pero que tú lo visibilices y ejerzas un liderazgo de influencia ascendente, visibilizar, entregar información a través de un relato consistente que dé cuenta del problema, es una acción también concreta que podrías mapear en el ejercicio. ¿Se entiende ahí en la mirada? Sí, la entiendo. Muchas Y gracias, eso, Francisca. y eso lo pueden hacer, y yo lo encuentro muy valioso porque hay decisiones respecto, y yo trabajo mucho como consultora, entonces me toca ver los planes, las iniciativas de enfoque de género de las organizaciones. Entonces de repente digo, claro, estamos muy centrados en ciertas acciones muy concretas, entonces nos quedamos mucho con la capacitación, el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, que es un aporte, modificaciones que se pueden hacer a reglamentos de gestión interna, a instructivo, a cómo cambiamos los correos electrónicos en el día, en ciertas conmemoraciones donde se reproducen estereotipos de género. O sea, hay una cantidad de iniciativas que tienen que ver con la gestión de las comunicaciones, en modificar formularios que están disponibles hacia la ciudadanía y que los miramos en la página web y cuando observamos variables de género nos damos cuenta que ese formulario no tiene el componente interseccional y se puede proponer ahí una acción para mejorar y confrontar con ideas, propuestas, una barrera de género. Pero también hay acciones que tienen que ver con factores obstaculizadores
que muchas veces tienen que ver con personas que vamos a tener que influir, y la influencia pasa por visibilizar, dar cuenta del problema con citas a documentos y normativas. Pues es tan importante conocer el marco normativo y los compromisos del Estado chileno a nivel internacional, cuando veamos la CEDAW, cuando ustedes vieron la conferencia Belén para los ODS y el ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que busca la igualdad entre los géneros. Saber citar esos documentos clave y también citar normativa chilena, donde hemos avanzado en los últimos 10 años a partir de las movilizaciones sociales y las demandas de la ciudadanía, porque el Estado reacciona 10 años tarde, o sea, las respuestas han sido como de 10 años en temas de género, pero han habido respuestas. Y esos avances en legislación uno las sabe citar y argumentar para visibilizar un problema. Creo que eso también a nivel directivo estratégico, a nivel de jefatura es muy importante saber moverse, ¿no? Saber citar, cuando la gente dice tiene visión, sabe para dónde va y qué es lo que quiere, qué es lo que se evalúa a una jefatura, porque tu equipo te evalúan, le puedes caer bien, mal, tener más afinidad, menos afinidad, pero siempre cuando tú evalúas liderazgo, sobre todo cuando quieres incorporar el enfoque de género, lo primero que dicen los equipos cuando tú vas a entrevistarlo o haces los focus group, el jefe o la jefa sabe lo que quiere, sabe explicarlo y sabe hacer que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen también hay que reconocer los ámbitos de poder que tenemos real y qué acciones concretas, cuando visibilizamos el problema, tendríamos que hacer para influir. Eso también es muy relevante, sobre todo para transversalizar el enfoque de género en organizaciones, saber mirar, saber reconocer qué actorías son fundamentales, quiénes son los actores estratégicos, quiénes son las actorías claves a nivel intraorganizacional, en este caso en IPS, pero también tendría que de repente mirar a nivel externo estratégico qué aliados o aliadas tengo en el CERNAMEG, en otros ministerios u otros servicios que pueden ser actorías aliadas estratégicas para hacer una alianza promotora. Se llaman en política pública las coaliciones promotoras. ¿Cómo gestionamos coaliciones promotoras, promotoras de ideas, ¿no? Y discursos para impulsar transformaciones desde el enfoque de género que vayan de abajo hacia arriba? Y eso también se puede abordar cuando uno mapea factores obstaculizadores que puede estar asociado a personas, a grupos, organizaciones y con componentes donde tengo interrelación de variables. Entonces ahí como que pueden ampliar un poco la mirada como jefaturas. Y el tema del poder siempre está detrás. ¿Cuánto poder tengo, pero cuánto puedo influir? Está la autoritas, ¿no? Ustedes saben, la autoridad formal. Cada uno de ustedes ha sido nombrado con un acto administrativo cuando los nombran, ¿no? El nombramiento. A diferencia del sector privado, que son contratos. Aquí hay un nombramiento. Pero ese nombramiento tiene derechos, deberes, compromisos, responsabilidades, pero lo más importante es cómo ejerces el poder después de la autoritas, ¿no? De la autoridad, de la jineta, ¿no? Tú eres jefa, jefe, pero la pregunta es cómo haces que esa jefatura, ese poder formal que estás investido en términos de la autoritas, ejerza un liderazgo y hacer que las cosas pasen, movilizar ideas, información, saber citar documentos claves desde el punto de vista estratégico, de la normativa o de los propósitos institucionales que tiene IPS, de la razón de ser de IPS y su provisión de oferta de valor hacia la ciudadanía con el enfoque de género, eso ya es saber mirar y tener una mirada sociopolítica más estratégica del enfoque de género. Y que eso va a significar que vamos a hacernos cargo de desigualdades y que tienen que ver con los beneficios y la política social, o sea, cómo pensamos la política social hoy en día desde el enfoque de género, nos abre muchas oportunidades. Y ahí cada uno de ustedes con su ejercicio de análisis va a poder dimensionar de mejor forma que el qué, cómo, cuándo, con quiénes, del mapeo de involucrados, que se llama el mapa de involucrados, que son personas que tienen que tomar decisiones o tienen que influir, o pueden ser aliados, alianzas estratégicas clave para impulsar o para neutralizar también.
Cuando tenemos factores obstaculizadores también se pueden hacer acciones de neutralización para que avance la política o la acción que queremos abordar desde el enfoque género. Son diferentes niveles de análisis y todos pueden ser plasmados en ese cuadrado que va a ser breve, pero lo importante es que sea como preciso y que se haga cargo del problema que ustedes identificaron. Me imagino que hay otras preguntas, no sé si tienen otro comentario o pregunta respecto a ese contenido, si ya están pensando en sus trabajos, este es el momento para que lo planteen. ¿Sí les queda claro? Parece que Juan Godoy, él levantó la mano. Ya, gracias. Juan, te escucho. Sí, sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos, Hola. a todas. Mira, el tema es súper operativo. De hecho, lo puse en el chat y mandé un correo también. Estaba tratando de ingresar al aula para hacer el ejercicio de bajar el documento de Word, pero parece que, pero no puedo entrar. No puedo entrar usando las claves que usé el viernes pasado para ingresar a responder el módulo 1 o la etapa uno o el paso uno. Y la verdad es que no pude entrar. No sé si hay un problema, cambiaron las claves, porque estoy usando las mismas claves que usé el viernes y no puedo ingresar. Eso, mandé un correo y lo puse en el chat también. Ya. Y respecto al trabajo, claro, ya respondimos el paso uno, ahora hay que responder el paso 2 y cuando tú hablas de trabajo te refieres al trabajo final, el paso 3 sería, ¿no? Sí, ¿Es hay un así? paso, sí, debiera ser, es que tengo entendido que ustedes tienen solo el paso 2, no hay un paso 3 Es hasta que el paso ahora. 2 son preguntas que hay que responder Sí, hasta el viernes y tú estás sí, hablando de un hasta el trabajo viernes. final. ¿Es un paso 3 Sí. eso? Yo hablaba de un trabajo final porque pensé que tenía un trabajo final. Esto es como, ustedes cierran con el paso 2. Eso me está informando ahora Ya, es que parece que no se Verónica. han puesto de acuerdo con la información que nos están entregando en Sí, el aula con lo que tú estás expresando. Entonces sería bueno que eso sí, se aclarara, sí, ¿ah? Para te evitar pido, confusiones. sí. Sí, gracias Juan Godoy. Sí, tienes toda la razón. Yo estoy explicando ahora el trabajo del paso 2, que eso es lo que me pidió María José que le explicara. Perdona, Francisca, esto que está acá en la pantalla en el paso 2 es lo mismo que está en el aula virtual. Porque no Sí, es puedo lo mismo. corroborarlo, te pregunto porque no puedo entrar. Entonces, ¿es lo Sí, mismo que está sí, en el aula igual. virtual para responder mañana, o sea, hasta el viernes? Sí, es lo mismo. Ah, ya. Sí, por Ok, eso lo bajamos. gracias. No, sí, eso es. No, y te agradezco la pregunta y que pidas aclararlo porque efectivamente lo que hicimos fue bajar ahora, lo que está proyectado en este minuto, bajamos el Word del aula virtual. El aula virtual y ahí está el paso 1, paso 2. No sé si podemos subir arriba porque ese es todo el documento. Si podemos subir, Vero, para mostrar el paso 1 y 2, que es el documento y ese trabajo final aplicado. Sí, pero Entonces, un segundito. Es que lo que pasa es que, sí, dame un segundo. sí, ahí está la Vero que está tomando nota por el tema del aula también y te va a Sí, responder el correo. mira, con respecto a Gracias. lo que menciona Juan Godoy, probablemente al hacer tu ingreso tú te pide cambiar la clave. Si tú cambiaste tu clave, no, porque yo de manera personal no he cambiado ninguna clave, así que en el primer acceso puedes que tú cambiaste la clave y ahora pusiste la clave inicial. Tienes que poner la clave que... Ah, puede ser que sí. ¿Y se mantiene el usuario? Sí. Y el usuario es el mismo. Ok, Entonces, ya, si puede tú ser pones, eso. si te acuerdas de la clave que le pusiste, bien, si no puedes ingresar, yo reinicio tu usuario y te mando una nueva clave. ¿Ya? Y voy a... Y respecto al trabajo, yo estoy mostrando lo mismo que está en el aula virtual. Estamos repasando y Sí, reforzando metodológicamente y lo que se espera del trabajo aplicado que está en el aula virtual. Es lo mismo. No hay otro trabajo. no, ¿Ya? no. Lo que pasa es que Para aclararlo. para aclarar lo que dice Juan, en la primera clase, bueno, en la segunda, perdón, María José explicó que el trabajo final que va a ser aplicado de esta manera, porque teniendo en consideración el perfil de de los participantes, que tienen una agenda muy ocupada y era complicado hacer un trabajo grupal como el que hacemos siempre, se decidió hacer un trabajo en dos partes. La primera parte era responder el foro, que estuvo disponible desde el comienzo, y a partir de esta respuesta, ellos tenían que generar esta acción concreta. Entonces se dividió en dos partes.
La primera parte es responder el foro, que ya la mayoría respondió, y la segunda parte es responder esta parte 2 con la acción concreta, que es en el Word que está disponible en aula virtual y lo tienen que subir. ¿Ya? No hay nada más que eso. Eso. Mm. Sí, y ustedes partieron el 7 de noviembre. Recordemos que partieron el 7 de noviembre, que fue la sesión 1, la sesión 2 el 12 de noviembre, la sesión 3 el 14 de noviembre, y vieron el módulo 1, que era el marco normativo internacional, el módulo 2, las aplicaciones prácticas del enfoque género, y la clase número 3, que fue la del 14 de noviembre, trabajaron la transversalización del enfoque género. Y hoy día estamos cerrando con la mirada de síntesis y de revisar el trabajo individual aplicado, que le vamos a llamar trabajo de aplicación, que es individual y que está en el aula virtual, y aquellos y aquellas que no hayan podido ingresar, también Vero le está mandando el Word, y es el Word que estamos revisando ahora. Ese es el trabajo individual aplicado para aprobar el curso, que tiene estas 4 sesiones sincrónicas, más el trabajo, que en este caso es en 2 partes. Parte 1, que fue el foro 1, que era preguntarles cuáles son las acciones obstaculizadoras, factores obstaculizadores que ustedes identificaban, que es la fase de identificación y diagnóstico, y la fase 2, que es la pregunta, que son estas preguntas de qué acciones van a realizar para abordar ese factor obstaculizador, el cómo lo van a realizar, con quiénes, las actorías, y en eso del quiénes, el qué, cómo, cuándo, dónde, con quiénes, que tiene que ver con una matriz como muy simple de el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, y en el con quiénes ponerle un poco más de desarrollo cualitativo a quiénes me refiero, ¿no? ¿Qué actorías son y qué nivel de involucramiento tienen desde el punto de vista para abordar ese factor obstaculizador que identificamos en la parte 1? Y con eso se cierra el ejercicio. Es breve, es un trabajo breve, pero que requiere algún tipo de análisis y comprensión, y que la invitación es a que ustedes lo hagan parte de un ejercicio que sea aplicado, y que después ustedes como jefaturas, como equipo de jefatura, equipo directivo dentro de IPS, puedan mirar las diferentes acciones en un mapa de acciones, de cómo se incorpora el enfoque de género, y puede ser parte también de una política y un conjunto de acciones que van más allá del hito, el evento, sino de una mirada respecto al enfoque de género, y que cumple con transversalizar, al mirar en forma más global, como una mirada y una opción, y tomar una actitud también. Ahí ya hay una definición de una decisión actitudinal como IPS de hacerse cargo del enfoque de género. Entonces creo que ahí está la mirada de lo que se busca también en este curso, que es la petición, ¿no? Como sensibilizar, comprender y pasar de la descripción teórica que es el enfoque de género, las clases del género 1, ¿no? Como sexo, género, qué sexo, cómo superar la mirada de binaria de sexo a una variable categoría analítica, política, metodológica, que es el enfoque de género, los elementos que están detrás del enfoque de género. Por eso ustedes hablaron y problematizaron mucho sobre el enfoque de las autonomías, la autonomía de los cuerpos, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones. El enfoque de la autonomía nos va a permitir mapear y diagnosticar brechas de género entre hombres y mujeres, y particularmente vamos a poder también pensar propuestas o acciones cuando tenemos que trabajar con la ciudadanía, y cómo hacemos de que la política pública reconozca, por ejemplo, en la variable seguridad, por ejemplo, el transporte, la dimensión territorial, qué pasa con los cuerpos en ciertos momentos, y eso cómo tiene un efecto también en la política en términos de su evaluación más global. Entonces, lo que hace el enfoque de género es que nos entrega información valiosa para mejorar en términos cualitativos y también de resultados e impacto de las políticas o programas, cuando se transversaliza el enfoque de género en la definición de una política social, en este caso, y ustedes como IPS también hoy día lo están pensando a nivel organizacional.
a nivel de tomadores de decisiones y de gestión interna. Pero también hay una invitación con este curso a que problematicen cómo se relacionan con la ciudadanía, cómo planifican acciones con enfoque de género, cómo diagnostican problemas con enfoque de género desde el enfoque de la autonomía o también desde el enfoque interseccional. Ustedes trabajaron algunas variables sobre la interseccionalidad y cómo incorporar la variable interseccional en la definición de problemas públicos, pregunto. ¿Cómo la abordaron y cómo problematizaron la categoría interseccional asociada a problemas públicos? Aquí dejo la pregunta planteada. ¿Se acuerdan lo que era la interseccionalidad como componente? Lo van a haber visto en el módulo 1 y 2 con mucha fuerza. El enfoque de la autonomía también, ¿se acuerdan cuando vieron el índice de cuántas, en el ámbito de la autonomía y la toma de decisiones, cuántas mujeres están en ciertos espacios de poder, que te mide muchas veces índice, pero también hay que medir qué pasa con las variables de género como roles de género, con estereotipos, junto con la división sexual del trabajo, con la que se los cuidados, y también el componente de qué pasa con las variables de desigualdad en acceso o a recursos y que cómo eso tiene un efecto en la calidad de las políticas públicas. Y cuando hablamos del enfoque de género, recordemos que también aquí se problematiza las masculinidades. Hoy en día hay toda una línea de trabajo respecto a que también hay barreras de género, producto de los estereotipos de género, que generan un efecto perverso de barreras, por ejemplo, en el ámbito de las masculinidades, un ejemplo muy concreto en indicadores y enfoque de género en salud, que hay brechas de género hacia hombres mayores de 18 años sobre el acceso a salud sexual, por ejemplo, y que está directamente relacionado con que existe toda una construcción de la madre, mujer-madre, donde la política pública de salud, en este caso los CESFAM y toda la mirada de la salud familiar, se centra y hay un programa financiado para la salud sexual y reproductiva de las mujeres como útero, ¿no? La lógica de la reproducción clásica, y que invisibiliza muchos otros temas de la salud sexual de las mujeres, pero que si tú miras en el mundo de las masculinidades, ahí hay una barrera de género porque no hay programas de prevención y salud sexual a hombres mayores de 18 años, y eso en la política pública de salud está estudiado, como cuando uno ve enfoques de planificación e indicadores de género en salud, te das cuenta del enfoque de la masculinidad y del enfoque de género que hay una barrera de acceso. Y si le pongo la variable de que, por ejemplo, sean hombres privados de libertad, no sé si con María José lo conversaron, pero, por ejemplo, un estudio reciente que me tocó trabajar sobre políticas de prevención, sobre VIH e ITS, infección de transmisión sexual, era muy notorio que la población, hombres mayores de 18 años en cárceles, privados de libertad, no tenían ningún operativo, muy bajo nivel de operativos de salud sexual, a diferencia de las mujeres en cárceles, porque los CESFAM tenían financiado un programa a la salud de mujer, en este caso por la lógica de la mujer y la reproducción. Y te das cuenta ahí de cómo, por ejemplo, ahí, frente a una política de salud, te encuentras con barreras de género y con una variable donde desde el enfoque de las masculinidades podemos mirar y hacernos cargo de una barrera de género. Ahí hay que trabajar y hacer algunas acciones para buscar mayor equidad en el acceso a la salud sexual de hombres mayores de 18 años. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo uno observa una política social y el enfoque de género te hace mirar de otra forma. Por ejemplo, cómo pensar las campañas, los operativos de salud y mirar este componente del enfoque de género como categoría analítica que nos va a permitir reconocer esas barreras. Y lo que observamos permanentemente en educación, yo creo que María José les habló de estos ejemplos, cuando pensamos, por ejemplo, en el mundo de los colegios, cuando se reproducen en los espacios escolares los estereotipos de género y también ciertos mandatos asociados a una educación más sexista, pero que además el uso de la vestimenta y el uniforme condicionaba en algunos estudios que se hicieron del uso del espacio físico, el uso de los espacios para hacer deporte,
cuando había un uniforme, que uno era un buzo cómodo que permitía movilizar cuerpos y desplazarse en un espacio, a diferencia de ciertas, que las mujeres tenían en espacios donde estaban con cierta ropa que no permitía moverse ni hacer acciones de uso y apropiación de espacio público en el espacio escolar. Entonces ahí había una barrera de género asociada, por ejemplo, al uniforme, y que cambia cuando tú detectas esto y lo problematizas desde el enfoque de género, cambia la definición del problema y algunas acciones. Y pensar de que pueden usar buzo indistintamente, cómo cambia y superamos estereotipos y barreras de género. Y así se podría trabajar una serie de políticas o acciones que están pensadas en las políticas públicas. Esta es como la invitación también, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en el manual comunitario para CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y ahí también tuvimos que incorporar, superar las lógicas binarias, porque todos los programas eran violencias de género o se llamaban violencias contra la mujer. Cómo pasar de violencia contra la mujer a violencias de género y ampliar el concepto. Obviamente los grupos más oprimidos siempre han sido mujeres por una variable de los grupos oprimidos en términos de cuerpo, de desplazamiento o acceso al poder, pero también estaban las diversidades sexogenéricas, que, que hoy día se incorporan en un plan de la política donde se hace trabajo con las comunidades para abordar las violencias de género, ampliando la mirada también y también problematizando sobre qué es lo que pasa con las diversidades sexogenéricas en los espacios comunitarios y cómo también pensamos los enfoques de los programas con miradas más amplias. Y también hay que abordar en esos mismos programas que la capacitación o la sensibilización no puede ser tradicional, ni tampoco puede ser teórica de imponer ciertos conceptos, porque como nos decía al inicio uno de los directores que habló, nos vamos a encontrar con resistencia en el funcionariado, pero también en la ciudadanía, que muchas veces te van a decir, es que a mí no me interesa este tema del género, porque hay una saturación también discursiva o hay también un desconocimiento a partir de la instrumentalización o los efectos políticos de ciertos grupos que lo ocupan como un discurso anti algo, pero que finalmente no tiene que ver con el género, sino con posiciones políticas que buscan polemizar o antagonizar con una caricatura con respecto al género. Lo que pasaba con el lenguaje inclusivo y no sexista, que cuando uno lo analiza, el lenguaje inclusivo tiene que ver con ocupar en los metacolectivos plurales los sustantivos colectivos, en vez de decir los hombres nacen libres iguales, las personas nacen libres iguales. Una cuestión de apelar a un sustantivo colectivo y que es correcto en el ámbito del uso del castellano y que no estamos inventando un lenguaje extraño, porque también eso ha sido parte de una caricatura. Entonces, cuando te toca hacer un correo electrónico o uno tiene mayor conciencia de que hay documentos donde estamos invisibilizando ciertos grupos de actoría, necesitamos visibilizarlos como una acción política, se mencionan, y en otras oportunidades para hacer un lenguaje inclusivo, no sexista, tener mucha consideración de que hoy día tenemos disponible el uso de los sustantivos colectivos y también pensar en las imágenes. Es súper importante, somos la sociedad de la imagen, la sociedad del teléfono, ¿no? Del smartphone, que toda la comunicación política y la vinculación con la ciudadanía y el Estado también pasa a través de las imágenes, está mediatizada a través de las redes sociales, y también cómo subimos cierta información, cómo seleccionamos las imágenes, cómo mostramos al IPS. Estamos estigmatizando, reproduciendo estereotipos de género en las imágenes que subimos a nuestra página web, o los correos que enviamos, o las cartas que respondemos a la ciudadanía. Ese tipo de preguntas también son necesarias cuando se transversaliza el enfoque de género. Y la comunicación inclusiva, por eso se habla de comunicación inclusiva, tiene algunas recomendaciones sobre el uso del lenguaje claro, cercano, porque lo más importante es que el mensaje se entienda y que tenga el componente de inclusión y diversidades, pero eso no significa que vas a tener un problema de agregar cuestiones raras, porque eso también hoy día hay mucha gente que dice no quiero saber nada del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque han tenido una experiencia desde la caricatura y no desde lo que plantean los manuales, la metodología del lenguaje claro e inclusivo a nivel internacional y que hoy día se aplica en la administración pública.
Entonces creo que esas también son cuestiones importantes a problematizar. Y creo que aquí hay un comentario, bueno, a Juan ahí nos dijo gracias, ya le llegó la información. Estoy tratando de plantear como los temas. ¿Hay algún concepto que a ustedes les gustaría profundizar cuando hablo del enfoque de la autonomía, la interseccionalidad y el conocimiento situado, que son tres grandes enfoques de las políticas públicas que vieron en el módulo 2? ¿Lo tienen asimilado reflexivamente para poder problematizarlo en el ámbito de su rol como directivos IPS? Pregunto. O preguntas que pueden hacer con su equipo en las reuniones de trabajo cuando tengan que planificar acciones. También vean las oportunidades que hay en la planificación con enfoque género en el ámbito de las conversaciones que establecen con sus equipos de trabajo. ¿Cómo son sus reuniones de trabajo y aplican el enfoque género? Pregunto, desde el punto de vista de sus reuniones, de sus prácticas cotidianas. Francisca, ¿te puedo hacer una? Hola, Hola, Juan Pablo. Una hola reflexión Juan que Pablo. me quedo dando cuenta de lo que tú dijiste. Yo creo que las cosas positivas del curso que hemos reflexionado harto y nos deja inquietudes y eso es súper positivo. Y a propósito de lo que estabas comentando tú de las imágenes institucionales, estaba revisando las ¿Ya? imágenes institucionales y en realidad son bien, ahora que las veo más, ¿Estereotipados? me quedé preocupado porque en realidad no son muy inclusivas nuestras imágenes institucionales. Son bien, Muéstranos ahí tienes alguna, tienes una ahí impresa, ya. un Y, cuadrito, sí, son bien como heteronormadas, también como binarias, puede ser así. ujú. Claro, y alguien a lo mejor con otro género, no creo que se sienta muy incluido con esta imagen. Esa era un poco mi reflexión pequeña, pero como tú dices, tú aportas a ir cambiando la cultura. Es que es súper importante lo que tú dices porque el enfoque de género, cuando queremos transversalizarlo, es hacernos las preguntas. Hacernos preguntas. No vamos a tener respuesta. Esto también es súper importante. No vamos a tener la capacidad de abordar las inequidades estructurales desde nuestro espacio de poder, pero podemos contribuir desde nuestros pequeños microespacios de poder a pensar. Desde cómo, por ejemplo, mandamos el mail para el Día de la Mujer. Me imagino que aquí ya hablan de la conmemoración y no del día, no de la celebración. Ese es un avance discursivo, ¿sí o no? Porque me ha tocado ver, yo no voy a decir la institución, no, voy a nombrar una. En Cancillería, el año pasado me tocó hacer un curso y les dije, ¿por qué no me mandan los correos electrónicos donde identifican estereotipos de género y el uso de un lenguaje androcéntrico, o sea, donde se habla desde lo masculino permanentemente y se invisibiliza lo femenino? Y donde no existen las diversidades sexogenéricas, porque esa es la realidad, o sea, inexistencia, la lucha de las diversidades sexogenéricas es por existir, por aparecer. Por eso es tan importante cuando, por ejemplo, en salud, FONASA, antes de la ley de identidad de género, creó un protocolo para personas trans. Y el protocolo no era porque antojadizo, era como algo tan simple como si en el sistema aparecía un nombre masculino y esa persona se representaba culturalmente como una mujer, se veía como una mujer y quería ser tratada como una mujer, no costaba nada de que ese funcionario, le dijera cuál es el nombre que te acomoda, que te llame, y eso no tiene ningún cambio de ley al inicio. Se podrían haber solucionado muchas cuestiones en un buen trato, en la cercanía, con pertinencia y empatía. Y a veces perdemos esa capacidad por los prejuicios que tenemos, porque me ha tocado trabajar con equipos y hoy día tenemos ley de identidad de género y en hospitales se siguen reproduciendo con una ley de identidad de género cuestiones donde hay acciones de discriminación y después se judicializan. Ese es el problema, que después en Chile estamos judicializando todos los conflictos, porque no tenemos la capacidad en los espacios de conversación social o político resolver y abordar. Francisca, es que bueno, son cambios culturales, tú sabes mejor que yo, que entonces son mucho más lentos, las leyes ayudan, digamos, pero finalmente son estos cambios culturales los que hacen los cambios más de fondo. Y en ese sentido creo también que las nuevas generaciones, esto viene con tanta fuerza, que va a ser mucho más fácil que digamos toda esa integración, porque yo que tengo hijos más o menos grandes, es otra realidad muy distinta y de hecho hemos aprendido muchos de ellos, estas generaciones como la mía, somos cincuentones, digamos, todo el tema de enfoque de género. Lo hemos aprendido Sobre en la todo práctica, el lenguaje, la forma de el lenguaje, expresar. sobre todo el lenguaje, la conversación familiar
intergeneracional con los hijos, hijes, respecto al enfoque de género, a la desigualdad en el uso del lenguaje y esa concientización que la tienen otras generaciones, y que creo que esa es una corriente promotora, que lo vemos a nivel familiar a veces o de amistades, pero dentro de la organización puede ser una corriente promotora, generar espacios de conversación y no someterlo a la lógica, porque tampoco es potente cuando la gente le obligan a algo. Yo creo que también ahí yo aquí creo que hay que ser muy críticos también, de que hubo un momento en que quisimos imponer, ¿no? Imponer desde arriba el enfoque de género. Y el enfoque de género tiene que ser una co-construcción y generar espacios, por eso es tan importante los espacios de conversación, desde el casino o el espacio del almuerzo, cuando hay comentarios inadecuados, conversarlos, abordarlos, y cuando son situaciones ya de agresión, existen normativas, protocolos para abordarlo, y ahí las jefaturas tienen que tener un rol clave cuando toman decisiones, pero también cuando abordan y problematizan e instalan temas. Y que no se produzca lo que ha pasado en algunas organizaciones, que también me ha tocado observar, que tenemos un grupo muy progresista. Me tocó en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una unidad X. Tenía como el curso dividido en dos, ¿no? Tú llegas a hacer clase de enfoque de género avanzado, que era, me decían, aquí un curso avanzado. Y tenía la mitad, gente de 30 años promedio, expertos en evaluación de proyectos sociales, hombres del mundo de la ingeniería, y al otro lado tenía todas las recién egresadas de sociología de la Chile. Yo te le pongo el ejemplo. Se dan cuenta, tenía un curso que yo estaba en el medio y veía una línea divisoria, y fue súper desafiante porque, claro, yo soy experta en género, pero ahí tenía que hacer un proceso de conversación y no de estigmatizar también a un grupo de hombres mayores de 50 años, porque lo más simple era quizás hablarle al grupo que ya estaba socializado y que íbamos a avanzar en cómo incorporar políticas de enfoque de género, y si yo dejaba atrás ese grupo, iba a perder una tremenda oportunidad de homologar un lenguaje. Entonces, esas son decisiones donde el enfoque de género se piensa también en un proceso donde a esas personas les hizo clic cuando empezamos a hablar de política pública, y cómo, por ejemplo, de cuando se diseñaba un COSAM, que les tocaba ver las bases técnicas del diseño de un centro de salud que tenía que ver con salud mental, se incorporaban las breves de género en el diagnóstico. Entonces eran personas que necesitaban pensar el enfoque de género como una matriz, con un Excel. Perfecto, ocupan el Excel, pero miren, superen la lógica biologicista y entiendan de que van a haber otras necesidades para pensar el problema de la salud mental con el enfoque territorial, desde el enfoque de la autonomía, desde la interseccionalidad. Pensemos esas dos variables. Y le empezó a cambiar la perspectiva y empezamos a hacer grupos de trabajo intergeneracionales, intencionadamente, pero que la conversación fue que después dijeron, pudimos conversar, porque al inicio eran dos mundos, y tampoco es los que no saben nada o los anacrónicos, porque las personas se ponen etiquetas, pues, entonces no podemos volver a poner etiquetas. Justamente el enfoque de género lo que buscamos es sacar las etiquetas, pero finalmente estaba en este grupo, me decían después del curso, ya como la tercera sesión, me dijeron, por lo menos pude hablar, porque ahora ya no puedo ni hablar. Entonces estaba también este habla censurador, me parece que es un problema, y muchas personas tuvieron que empezar a cambiar sus discursos cuando eran inadecuados, ofensivos, que es distinto a discursos con desconocimiento. Y yo creo que ahí es donde hay una habilidad, y aquí se los comento porque me toca hacer muchos cursos, llevo unos 10 años haciendo clases de enfoque de género, y más que explicar la teoría, es lo que pasa en los grupos de trabajo, en las organizaciones cuando se problematiza. Y creo que ahí es donde también hemos cometido errores de querer imponer desde arriba y no repensar nuestros discursos y prácticas e invitar y buscar espacios de encuentro, porque efectivamente la variedad generacional sí es un componente, pero también la variedad generacional genera que hay un grupo extremadamente progresista que dicen esta gente no, sí, también excluye al otro al no pensar igual, y ese es un problema también. Cómo generamos esos espacios de encuentro. Es un desafío, ¿ah? ¿Eh? Es un desafío. También por nuestro- ¿Estás muteado? sí, Ahí te escucho. es que ahí también tenemos un desafío nosotros con nuestra capacidad de liderazgo, de nuestra jefatura también de incluir, porque esa brecha generacional también no, la encontramos, como decía el colega anteriormente, y podemos al final encontrarlo como una oportunidad para ir desarrollándonos.
y evolucionando. Piensen ahí en las acciones, ¿ah? Piensen en las acciones que pueden hacer y que no, o sea, yo sé que este es un curso, está con miles de cosas, pero piensen en algunas acciones que tenga un resultado que ustedes puedan medir en el ejercicio de su liderazgo también. Creo que ahí hay una oportunidad interesante porque no siempre se trabaja con equipos directivos. Y los equipos, y siempre cuando uno trabaja temas de enfoque de género te dicen, es que el problema es que nos mandan a nosotros el curso de enfoque de género, pero no van los jefes, no van las jefas, no van la jefatura. Esa es la típica que aparece. Y creo que, porque siempre están muy ocupadas las jefaturas, pero el problema es que el cambio de enfoque, si hay una jefatura que incentiva, invita, problematiza, estoy a ese nivel, el enfoque de género en las prácticas, en la gestión de la organización, van a empezar a abrirse oportunidades de conversación. Al menos conversar. No son monólogos, son diálogos. Y esto que parece como de perogrullo. Pero creo que también hay un error desde la academia en querer, yo muchos años profe en la Chile y trabajando en enfoque de género, y estando en espacios de poder muy masculinizados desde el punto de vista de las políticas públicas, cómo hacer que el enfoque de género le dé sentido al otro, a los otros, a las otras personas que no están formadas en el tema. Ese es el desafío, porque hablarnos a nosotros en el algoritmo es fácil, ¿no? El algoritmo, que hoy día se habla en algoritmo, la gente ve en su Facebook, en su Instagram, dependiendo de las edades también. Aquí yo creo que son todos Instagram, pero la gente sobre 60 años es Facebook todavía. El mundo, las personas mayores siguen vinculadas a ese espacio y le creen mucho más al algoritmo, a las personas que hablan como ellos, porque estamos en una sociedad donde están todos desconectados. O sea, mira, estamos hiperconectados, pero desconectados de la diferencia, porque nos hablamos en la lógica del algoritmo. Y eso también es un problema para la inclusión, sobre todo intergeneracional. Entonces ahí hay un desafío. Piensen en, hay múltiples acciones que se pueden hacer como fases de socialización, sensibilización, y que esto va a tener estadios. Hay un estadio 1, fase 1, que es simplemente problematizar. Hay otro estadio que ya cuando visibilizas, hay otro estadio que es cuando ya se apropia un modelo y ya la fase de mayor desarrollo es cuando ya ese modelo de conversación, análisis se hace una práctica, un discurso y que se autorregula, ¿no? Esto es parte de un proceso también en términos de las organizaciones, de aprendizaje permanente. Y vamos a tener avance y retroceso. Ojo, esta cuestión es como un péndulo. El enfoque de género es un péndulo. Avanzamos, cuando se dice estamos retrocediendo en los acuerdos civilizatorios sobre los derechos, esto tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. O sea, si al final todo nuestro encuadre respecto al enfoque de género es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de derechos. Y desde ahí se construyen todas las variables que nos encuadran como políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de las leyes laborales también, hoy día el enfoque de género en leyes laborales va de la mano, porque tiene que ver con enfoque de derechos. Tanto miedo que hay con la ley Karim, porque lo punitivo y la expectativa no cumplida es el problema. Ese va a ser el problema central. La expectativa que se genera respecto a que si no cambiamos nuestras prácticas de discurso, las organizaciones van a seguir siendo violentas o permisivas en las violencias laborales, y ahí tiene un enfoque de género muy fuerte de cómo se aborda los tipos de violencia, sobre todo a nivel discursivo, o las acciones que pueden ser reconocibles como todo lo que tiene que ver con los acosos, ¿no? Acosos laborales, sexual, cómo se reconoce la pertinencia de las relaciones y que estamos en espacios laborales, que no es lo mismo que otros espacios, y ahí las relaciones de poder hay que tener muy claro el encuadre y la pertinencia y las relaciones cuidadas y comprensión del rol de poder que se ejercen en las organizaciones. Creo que eso es una cuestión mínima. Y las personas que son jefaturas están más expuestas, están más visibles y viene como parte del proceso, la responsabilidad. Lo que diría Weber en el científico y el político, la ética de la responsabilidad. Eso es lo que mueve, la ética y la responsabilidad. O sea, hay consecuencias en las acciones que se toman. Y en el momento que los invisten de la autoritas,
el potesta, eso no es lo más desafiante, es cómo ejerces el poder. Y cómo se ejerce poder para tomar decisiones, para hacer que las cosas pasen, pero en un marco regulatorio y en una relación donde las personas están en el centro, con un enfoque de género, cuidado, y que a veces uno puede ser más pertinente o impertinente. Ojo, no existen las organizaciones perfectas. El mundo del trabajo es un mundo de conflicto. No hay que tenerle miedo al conflicto. La pregunta es cómo abordamos los conflictos en el trabajo, con enfoque de género, con un uso del lenguaje pertinente, sin frases que denosten a las personas por su raza, origen socioeconómico, sin el uso de o amplificación de estereotipos de género. Y esas son cuestiones que tenemos que tener conciencia, por lo menos tenerlo presente ahí como un elemento de conciencia de los roles que se ejercen. Y también van a haber momentos donde cuando no se visibilizan los problemas, las personas aumenta mucho la denuncia como parte de un proceso. Y después, cuando ya empezamos a trabajar internamente la gestión, la organización, empezamos a resolver. Cuando se empiezan a resolver o a manejar las situaciones, se nota que hay capacidad de prevenir. ¿Cómo prevenimos las situaciones? Esa es una pregunta que no nos estamos haciendo. Estamos en lo reactivo. La prevención tiene que ver con incorporar el enfoque de género como una decisión y una acción en las organizaciones. Y ahí tenemos desafíos bien interesantes, porque a mí me toca ver después los conflictos, me toca llegar a organizaciones que ya están en crisis, y ahí uno tiene que hacer el plan de crisis, que es distinto al plan de prevención o de cómo problematizamos respecto al enfoque de género. Y yo creo que ahí en la planificación, el mundo de la administración pública, todos planificamos, mucha planificación. Ahí hay una oportunidad en cómo se planifica con enfoque de género. Eso le hace mucho sentido a los equipos, planificar desde las capacitaciones a las charlas con la comunidad. Ustedes en IPS hacen charlas con la comunidad, les toca, ¿no? Ir a espacios públicos permanentemente a dar cuenta con público objetivo. Bueno, empiecen a mirar cómo le hablan, cómo conectan con las variables de género cuando tengan que hablar de la crisis y los cuidados, cuando tengan que hablar de la feminización de la pobreza, cuando hablen de las nuevas masculinidades y también las barreras de género que se generan, y entender de que el enfoque de género afecta a hombres y a mujeres y a diversidades sexogenéricas, y que se plasma en los grupos más oprimidos, mujeres y diversidades sexogenéricas, pero también las masculinidades están en discusión hoy en día. Los afectos, los roles parentales. Por eso las políticas tienen que ir a la corresponsabilidad parental. Ojo con eso, porque hoy día me ha tocado ver en recursos humanos que se aplica el teletrabajo para la conciliación de vida personal y laboral, pero se está reproduciendo con mucha fuerza que las mujeres reproduzcan el cuidado por decisiones a veces familiares, pero a veces la misma organización aplica un sesgo de género que va en contra de la corresponsabilidad parental. Y me ha tocado jefaturas que dicen, pero ¿cómo ahora este hombre joven me pide teletrabajo porque es cuidador? Pues son decisiones de la corresponsabilidad parental. Y si está en la normativa que tiene la opción del teletrabajo, una persona que es del área de estudios, por ejemplo, y que tiene un rol de cuidador en este caso, y que pueden ser hijos, hijas, personas mayores. Recordemos que el concepto de los cuidados es un enfoque mucho más amplio, que no es solo la lógica de hijos, hijes, sino de el cuidado en general. Una sociedad que abandona a las personas mayores y que no hay políticas para personas mayores, está claro de que las familias y quienes reproducen, entonces ahí viene la crisis de los cuidados. Y ahí es donde también el trabajo tiene que, ¿cómo pensamos políticas de conciliación de vida personal y laboral? Pero también le agregamos el componente de propender a la corresponsabilidad parental y no hacer sesgos de la buena madre o la mala madre o qué se espera de un padre. Y creo que ahí hay una oportunidad también discursiva, a nivel de jefatura, sobre todo. Entonces ahí problematizar un poco a partir de la conversación que tenemos hoy, ustedes como IPS, y el tema del lenguaje es muy relevante. Cuando se dice el lenguaje construye realidad, pero más que el lenguaje probablemente escrito o hablado, lo que más marca en las relaciones es el uso del espacio, el uso de la comunicación no verbal. Ojo con cómo dirigimos las reuniones, cómo nos relacionamos, porque el 50% del mensaje, cuando quieres hacer un mensaje comunicacional pertinente, es la imagen, es el uso del espacio. Son tantas variables que operan.
Cuando buscamos espacios de mayor equidad o de hacernos cargo de las asimetrías de poder, desde la selección del lugar de encuentro, de la sala de reuniones, cómo se disponibiliza el espacio, ya eso habla también de un enfoque distinto. Son pequeñas cuestiones que permiten pensar, preguntarse, por ejemplo, cómo se distribuye el uso de la palabra en las reuniones. Es una variable también desde los roles y estereotipos de género. Cuando nos damos cuenta que hay voces femeninas en ciertos espacios profesionales o de trabajadores de un espacio donde esas voces nunca hablan y no estamos haciendo nada para saber qué piensan esas voces, entonces tenemos un problema con el uso del turno de la palabra y hay una variable de desigualdad en términos de acceso a la palabra, porque la reunión es abierta, pero el que levanta la mano, el que habla, también tiene una posición de poder y hay una serie de factores que también están relacionados con ese ejercicio. Entonces ahí viene una discusión también. ¿Hay mansplaining en las reuniones? ¿Hacemos este ejercicio de que a ciertas voces técnicas las validamos más y las citamos y a otras que tienen un tono de voz o una forma de expresión que no cumple con el estereotipo del poder, la invisibilizamos independiente del contenido? Preguntas que uno se puede plantear y que es bueno como organización. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos un comentario sexista, por ejemplo, en un almuerzo? ¿Qué se hace? ¿Se deja pasar? ¿Se conversa? ¿Se problematiza? Preguntas relevantes. El qué hacemos, el cómo lo hacemos y cómo invitamos también a incorporar el enfoque género. Porque estamos pensando en el enfoque género en las políticas, en los programas, en la mirada la mirada política estratégica del enfoque género, pero hay que pensar en la práctica organizacional, hay que pensar en las reuniones, hay que pensar qué pasa en los espacios laborales de encuentro, de un almuerzo, cómo se trabaja el respeto, la inclusión. Hay frases sexistas hacia mujeres, diversidad sexogenérica, y que las dejamos pasar como parte de que es que esa persona es así, etiqueta. Tenemos que construir espacios cuando son laborales, informales, también hay ciertos mínimos criterios de inclusión y respeto que se deben abordar. Entonces ahí vienen desafíos y acciones que se deben comprender. ¿Algún Francisca, comentario? Hola, sí, sí, hola. hola. Sí, mira, a mí me pasaba cuando estamos comentando de que siempre me ha dado la sensación de que la mirada institucional en general es muy institucional. Un ¿Ya? poco caemos en estas conversaciones que son más de sentido, más culturales, como decían los directores anteriormente, o que, digamos, rayan en ese espacio más íntimo del equipo, digamos, casi como en el clima laboral o como en los valores que podríamos ir replicando en esa cancha, digamos. Entonces, quizás para mí esa reflexión o el ejercicio que ustedes plantean es bien interesante en el sentido de que estamos pensando en una actividad que es institucional, pero que en el fondo también nos permita un poco movernos a esos espacios más de sentido más comunitario, que muchas veces es más difícil de poder abordar, digamos, más difícil de poder mover en esa cancha. Y quizá una de las cosas que reflexionábamos y que quizá es importante poder tener en consideración es que este valor que tiene el enfoque de género en función de que es un principio que debería estar asociado a un derecho humano, es quizá buscar ese sentido, digamos, de que permite un buen vivir, permite poder hacer transversal un buen orden de vida, que la masculinidad hegemónica tiene problemas serios para, por ejemplo, los hombres en particular, hombres jóvenes, hombres mayores también, van menos al médico, eh, no priorizan su salud o tienen otros elementos que por una masculinidad hegemónica, digamos, tienen algunos problemas mucho más serios que las mujeres, y así otras cosas. Entonces, quizá encontrar ese sentido, voy a decirlo así, un sentido práctico o utilitario respecto a los problemas que acarrea, digamos, una mirada hegemónica en el género,
puede ser sí un sentido para funcionarios que a lo mejor no están tan habituados a reflexiones de este tipo y que ven súper lejanos algunos conceptos como el mismo enfoque de género. Tú le hablas de género y viene un poco Un rechazo, esta ¿no? Hay una casi, resistencia de un claro, grupo. Mm. un rechazo y una resistencia súper creada también por, digamos, Sí. por redes sociales o por otras cosas que en el fondo tienen poca profundidad en este diálogo de sentidos más comunitarios, más de vínculos. Solo eso como reflexión. Te agradezco la reflexión, Julio. A mí esta conversa me parece muy interesante. Está antes de las elecciones, por el tema Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades. Estaba un cientista político muy reconocido hace como un mes atrás, antes, y me dijo, no, va a ganar Trump y todo. Y yo sabía cómo era el escenario político un poco, pero me decía, es muy complejo cuando también hemos caído en esta lógica de las etiquetas tan grandes, porque es real, por ejemplo, en un departamento de ciencia política, X. Este profesor es como latinoamericanista, estudia las transiciones democráticas en América Latina, también la institución en América Latina. Él es como más mainstream, una persona de 70 años, y me decía, pero llega ahora la directora del departamento es experta en el silbido. Y dije, ¿cómo el silbido? Ah, qué interesante. Era una mirada del silbido en las culturas afrodescendientes, una mujer negra, lesbiana. Entonces era un nivel de especificidad su investigación que yo quedé como, ah, qué interesante. Pero el problema era que desde esa mirada decía, es que tú eres hombre blanco, heterosexual, viejo. Entonces ese académico se sentía que hoy día era lo peor dentro de ese departamento frente a las nuevas doctoras que eran muy secas, pero que no podía conversar en las reuniones de profesores. Entonces me empieza a contar todo esto y yo digo, claro, también ahí hay un problema, porque esa es la caricatura que se usa políticamente, que es un caso particular donde había un debate epistemológico, teórico, pero que en algún momento también hay un grupo muy específico, muy pequeño, que quiere instalar de que cualquier tipo de acción es una agresión. Y no, por ejemplo, si había una discusión sobre una investigación, es que tú no me valoras porque no valoras mi investigación. Y había un debate de poder finalmente sobre cómo se entendía el estudio politológico. Y siempre en las academias, bueno, en todas las carreras y en todas las disciplinas, hay debates de poder, ¿no? ¿Cuál es el enfoque teórico que predomina? Pero, por ejemplo, ese caso se tomaba como un caso de la cultura woke, ¿no? Esto que se instaló muy fuertemente en Estados Unidos, pero que tenía que ver con cierta exageración o uso excesivo del discurso de las minorías, pero que tenía que ver con una visibilización de un problema político, pero cuando se empieza a escenificar en personas, se pierde la mirada política muchas veces y pasa a ser mucho más individualista y neoliberal que la discusión política que está detrás. Mira, era todo un análisis bien complejo. Esta cuestión la pongo en ejemplo porque también uno tiene que sensibilizarse y decir, no, pues no está bien hecho ese ejercicio. Ahí el decano, la decana, tenía que abordar el problema político que estaba detrás de cómo seleccionar las investigaciones, para que no se generara una pregunta de mujer negra lesbiana, joven, versus hombre viejo heterosexual blanco, porque eso generaba la caricatura en sí mismo y no el debate. Y había un problema en los tomadores de decisión de esa universidad, había un problema en las políticas. Siempre explicaba, cuando se minimizaba a esa confrontación de personas en términos estéticos o de pertenencia, porque el debate político anterior era cómo generamos estrategias de inclusión, diversidad en nuestras políticas académicas, con nuestro estudiantado, con nuestras investigaciones, donde una no es mejor que otra, pero ahí faltaba toma de decisión y dirección también. El enfoque de género también requiere esa dirección. Entonces, a partir de esta conversa, que era como el debate en Estados Unidos de todo el uso del discurso antigénero, antimujeres, que finalmente son grupos de ultraderecha muy bien organizados, con mucho poder, con mucho dinero, y que les hace sentido. Es que es el punto. Entonces, desde el mundo progresista, letrado, intelectual, decimos, pero eso son estupideces. ¿Cómo la gente va a creer estupideces? Bueno, no es que se crean las estupideces, es porque le hace sentido. Y cuando nosotros no disputamos los sentidos, tenemos un problema en cómo estamos abordando el enfoque género, o el enfoque de los derechos, el enfoque de lo colectivo.
cuando no le hace sentido práctico a las personas. Entonces creo que ese es un desafío y sobre todo para los tomadores de decisión. ¿Qué es lo que no estamos, la pregunta es qué es lo que no estamos haciendo como jefaturas, que obviamente hay cuestiones más macro, pero que el tema del enfoque de género es profundamente colectivo porque es una reflexión sobre la calidad de vida, la democracia y el enfoque de derecho, pero si no sabemos transmitirlo, que le haga sentido, porque me estoy hablando a mí misma, en este caso, o le hablo al grupo de académicas del Departamento de Género de una cierta universidad, no estoy cumpliendo el objetivo, porque el objetivo es cómo hacemos que esa disputa por el sentido, el valor, no sea una imposición, sea una invitación y un trabajo también. Los cambios culturales van a ser más complejos, tenemos que abordarlos desde la educación no sexista, que no se va a resolver con una ley. Las leyes facilitan, lo que facilita mucho más la toma de decisión asociada a impulsar ciertas políticas, pero no por el hecho de que existan leyes se van a cambiar conductas. Vamos a poder citarlas, vamos a poder encuadrar, tener recursos, una serie de cuestiones desde lo administrativo e institucional, pero va a requerir todo un trabajo desde el punto de vista de las prácticas y los discursos y saber reconocer a quién le estoy hablando, qué trayectoria tiene, sus historias situadas, para poder darle sentido. Les cuento como para cerrar un ejemplo. Me toca ir a hacer un curso, me dicen, hay un curso de enfoque de género para mujeres líderes bajos de MENA, un grupo de mujeres. Pero no quieren nada con el género, porque decían de que los cursos de género habían sido una lata, pero principalmente no era antigénero, era que iban a enseñarle qué es el género, desde una mirada de poder, desde una mirada que no era situada a las vivencias cotidianas. Entonces le dije, no, hagamos un curso de liderazgo y yo voy a incorporar el enfoque de género y toma de decisiones en las experiencias concretas. ¿Qué hicimos? Cambiamos la metodología. Fuimos a levantar qué experiencias habían levantado desde la lucha de la vivienda a partir de redes de mujeres organizadas y empezaron a surgir las discusiones sobre violencia de género, sobre redes de apoyo, con una lógica muy agresiva porque habían tenido que reproducir toda la lógica muy de la defensa en territorios vulnerables, donde la imposición del más fuerte físicamente, en ese caso eran discursos bien duros, pero que finalmente la discusión terminó siendo, sí, pues hemos construido, hemos tejido conversaciones, el tejido social se fue conversando a través de la historia de la lucha del movimiento por la vivienda y reconociendo sentidos y hechos que estaban asociados a prácticas colectivas y que estaba asociada a mujeres que luchaban por ese espacio de la vivienda, que lideraban, eran jefas de hogar todas, que estaban liderando una agenda territorial, pero la pregunta ahí no era llegar a decirles qué es el género o cómo tenían que construir ellas la identidad respecto a cómo se visibilizaban como mujeres líderes, sino el ejercicio fue distinto. Con mujeres de más de 50 años, madres, la mayoría un perfil con una feminización de la pobreza muy fuerte y también dueñas de jefas de hogar, ausencia de los hombres en el cuidado o con parejas alcohólicas o con ciertas estructuras de poder que tenían que ver con una condición de vulnerabilidad alta, pero que eran las que sostenían el discurso de la mejora de la calidad de vida y que tenía una mirada sobre las redes, la influencia y el poder y la autonomía de los cuerpos, la autonomía de la toma de decisiones, cuando estos conceptos después empezaban a aparecer a partir de las experiencias. Y eso es aprendizaje, eso no es como, no es un manual de cortapalo, pero cuando hay apertura a mirar con quiénes voy a hablar, qué quiero lograr y hacer la invitación para pensar el enfoque de género, cambió totalmente la percepción de que más que el rótulo o el titular de la canción, era como invitábamos a pensar el enfoque de género. Y eso creo que también es una experiencia que uno ya lo empieza a adquirir en la medida que genera debates y conversaciones y ustedes ahí como jefaturas IPS, como equipo directivo, podrían empezar a incorporar algunos componentes que han debatido en este taller. Y hagan el ejercicio, el trabajo, la parte 2, el ejercicio aplicado que es individual,
pónganse ahí desafíos, al menos una iniciativa que les permita medirlas en un tiempo de aquí a 3 meses, 2 meses, porque son iniciativas de corto plazo, y otras van a ser acciones que van a impulsar algo más transformador, pero que van a hacer algo ahora para que pasen cosas con respecto a estas relaciones de poder o estos elementos, barreras, inequidades, brechas de género que ustedes están identificando. Eso como mensaje un poco de que más allá de cumplir con un trabajo, que tienen que hacerlo en términos del proceso académico, enseñanza-aprendizaje, es como lo importante la experiencia. Y sobre todo que ustedes mantengan esta red de conversación como jefaturas para compartir problemas y evaluar alternativas e iniciativas desde el enfoque de género que les permita prevenir también conflictos, crisis, que siempre estallan y somos reactivos, pero que hay experiencias y aprendizaje en la prevención, en tener un colchón en términos de buenas prácticas de laborales internas que permita que el enfoque de género vaya en la lógica del respeto, la inclusión y la diversidad, que son como los 3 componentes que están asociados a cualquier evaluación de un ambiente laboral donde van a haber conflictos. Ojo, no existen los espacios laborales sin conflicto, pero esos conflictos los vamos a saber abordar, manejar o al menos problematizar. Cuando no se hablan los conflictos es cuando, o cuando negamos la realidad, es cuando se amplifican mucho más. Así que esa es como la invitación. Ya estamos cerrando, son casi las 12. No sé si hay algún comentario, pregunta. Hoy día tratamos de dejar todo el material y la explicación respecto al trabajo aplicado, individual, que deben realizar. Ya saben que Verónica, desde QSB, es la persona que responde los correos y revisa el caso a caso para ver el ingreso a la plataforma. No duden en escribir. Y aquellas personas que tengan problemas para ingresar con las claves al aula Moodle virtual, se les enviará el ejercicio, en este caso el Word, con estas 2 partes, para que lo envíen por correo. Así que están como todas las alternativas. La idea es que todos terminen el trabajo y puedan finalizar bien el curso. Bueno, y todos los materiales están disponibles, las PPT, las recomendaciones de bibliografía, etc. Este es un proceso permanente, ¿no?, de trabajo sobre cómo transversalizamos el enfoque de género dentro de IPS. Eso, muchas gracias. No sé si hay algún comentario final, pregunta. ¿No? ¿No hay ninguna? Entonces, ya que no hay preguntas, comentarios, está todo claro. Les agradezco el tiempo en nombre de María José Vega, que trabajó con ustedes los 3 días. Mi nombre es Francisca Quiroga, somos socios, trabajamos estos cursos en equipo. Así que les agradezco el tiempo, nos conocimos hoy día a través de cámara, pero seguro nos veremos en otro espacio. Este mundo es circular, así que nos vamos a ver seguramente. Así que muchas gracias por el tiempo y espero que saquen un buen trabajo de aquí al viernes, para que cierren antes de las 23:59 su trabajo final. Gracias por su tiempo y los que estaban conectados desde terreno, también se les agradece el compromiso. Y hoy día es la última sesión, por si finalizamos las sesiones sincrónicas. Nos queda solo el trabajo aplicado final. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. 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 Todos, a todas. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, Chao, que que estén muy estén bien. súper. Gracias por todo Chao, el chao. aporte. Gracias, Héctor, gracias.